Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les hablaremos sobre la dinámica de las organizaciones. Nuestro equipo de trabajo está integrado por Dilcy Castillo, Edison Ramírez y Patricia Rodríguez. El contenido que abarcaremos en nuestra exposición es el siguiente: las organizaciones como sistemas sociales, políticos y productivos. Enfoques estructurales, tecnológicos, humanos, políticos y simbólicos de la organización. Estructuras y procesos en función de la gente y la entropía Las organizacional. organizaciones como sistemas sociales. Como sabemos, un individuo como tal no puede vivir aislado. Debe tener una continua interacción con sus semejantes. Por ende se dice que es un ente sociable. Las personas deben cooperar unos con otros. Deben construir organizaciones que le permitan lograr sus objetivos, donde el trabajo individual no alcanza a realizar. Como todos hemos estudiado en su momento, definimos a la organización como un sistema de actividades coordinadas constantemente, formada por dos o más personas, donde la contribución entre ellas es esencial para la existencia de la misma. Y esta existe cuando hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo en común, que comparten los mismos valores, ideas políticas, entre otros, lo que permite que la asociación sea posible. Las organizaciones son sistemas sociales con múltiples propósitos, compuestas de muchos subsistemas concebidos en términos de grupos, roles, centros de comunicación o de toma de decisiones. Se forman y desarrollan en un medio ambiente que engloba otros sistemas sociales y que les impone una exigencia y restricciones. La organización se conceptualiza como procesos estables de importación, conversión y exportación de materia, energía e información en un entorno ambiental. Las organizaciones son unidades sociales creadas con el propósito de lograr sus objetivos específicos. Además, se reconstruyen a medida que los objetivos propuestos se logran o se descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y con menor esfuerzo. Constituye un organismo social vivo y cambiante. El sistema social es la relación dinámica con el ambiente, que recibe insumos, los transforma de diversos modos y elabora productos. Al recibir insumos, evita el proceso de entropía de los sistemas cerrados. El sistema abierto en relación con su ambiente y consigo mismo modifica la estructura y los procesos de sus componentes internos para adaptarse al ambiente. Como característica de las organizaciones sociales tenemos que las personas que la integran persiguen un objetivo en común, por lo cual elaboran estrategias. Implican la administración de recursos humanos, financieros y materiales. Pueden conformarse con una estructura, usualmente jerárquica, para gestionar el manejo de la organización en la obtención de sus objetivos. Para evitar conflictos entre los miembros de la organización, se establece el reglamento interno de la organización. La organización puede establecerse bajo una figura jurídica determinada, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Se puede decir que la unidad más básica de organización social es la familia. Las organizaciones como sistemas políticos. Aristóteles nos comenta que una organización es exclusivamente política, en el sentido de que debe hallar la manera de encontrar orden y dirección entre las personas con diversidades potenciales y conflicto de interés. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Pueden las empresas y corporaciones ser consideradas como organizaciones políticas? Según Jared Morgan, dice que sí. Él afirma que en una organización se expresan todas las pautas que se manifiestan en cualquier sistema político, como conflictos, intereses, cooperación, toma de decisiones, líderes, oposición, entre otros, caracteres propios de un sistema político. Ahora bien, Morgan nos muestra una clasificación de las organizaciones como modelos de régimen político, las cuales son autocracia. Es el gobierno absoluto donde el poder es ejercido por un individuo o grupo pequeño, sostenido por el control de recursos críticos, propiedad o derechos de posesión, tradición, carisma y otros derechos de privilegio personal. Burocracia. Régimen ejercido a través de textos escritos que proporcionan labores para un tipo racional legal de autoridad o dominio de la ley. Tecnocracia. Dominio ejercido a través del conocimiento, la experiencia del poder y la capacidad de resolver los problemas relevantes. Cogestión. La forma de dominio donde las partes opuestas
comparte la dirección conjunta de los intereses mutuos, como en un gobierno de coalición o corporativo, cada parte representando a una base específica del poder. Democracia representativa. Régimen ejercido a través de elecciones de mandatarios, oficiales que actúan en nombre del electorado y lo ejercen oficialmente por un periodo de tiempo especificado, o mientras mantengan el apoyo del electorado, como en los gobiernos parlamentarios y en las formas de control obrero y de los accionistas de la industria. Democracia directa. El sistema donde todos tienen igual derecho a gobernar, y esto implica toda la toma de decisiones como en muchas organizaciones comunales como corporativas. Esta política fomenta el principio de autoorganización como modelo clave de la organización. La organización como sistema productivo. La combinación entre distribución, insumos y producto le permitirá a las organizaciones aplicar con éxito las estrategias de la producción, usando herramientas, equipos, técnicas, tecnologías y el conocimiento humano o capital humano, que es indispensable para la producción. Como se menciona anteriormente, la organización es el proceso de asignaciones de tareas, distribución y disposición de las actividades coordinadas de los individuos y los grupos de trabajo para implementar los procedimientos. A través de la organización, los administradores convierten los planes en acciones al definir los puestos, asignar al personal y apoyarlo con tecnologías y otros recursos. La producción se ocupa específicamente de la actividad de producción de artículos, es decir, de su diseño, su fabricación y del control del personal, los materiales, los equipos, el capital y la información para el logro de esos objetivos. Las operaciones es un concepto más amplio que se refiere a la actividad productora de artículos o servicios de cualquier organización, ya sea pública o privada, lucrativa o no. La gestión de operaciones, por tanto, engloba a la dirección de la producción. El producto es el nombre genérico que se le da al resultado de un sistema productivo y que puede ser un bien o un servicio. Un servicio es una actividad solicitada por una persona o cliente. Conociendo estos conceptos, se tiene que producir es crear o aumentar la utilidad de los bienes para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, se puede decir que la actividad productiva no se limita a la producción física. Estas actividades se denominan actividades económicas productivas y son aquellas que consiguen que el producto tenga un mayor valor. El concepto de producción se divide en producción en sentido genérico, económico o amplio. Es la actividad económica global que desarrolla un agente económico por la que se crea un valor susceptible de transacción. Producción en sentido específico, técnico, económico o estricto. Es la etapa concreta de la actividad económica, de creación de valor que describe el proceso de transformación. Función de producción es aquella parte de la organización que existe fundamentalmente para generar y fabricar los productos de la organización. Es interesante observar que el centro o eje del poder en las grandes empresas ha cambiado a través de los años. Por ejemplo, en los años 20, el poder se encontraba en la manufactura. Los gerentes de producción eran todos poderosos en los tiempos de Henry Ford. Años después, en los 50, los que tenían el poder eran los financieros. En los 80, los jefes de marketing tenían el poder. En los 90, los abogados, sobre todo en las grandes corporaciones en las que estaban sobrerepresentados. Aún hoy en día, desde el 2000, los directores de innovación han venido teniendo mucho poder. Incluso varias grandes compañías tienen gerentes diseñadores como Mark Parker en Nike. Hoy en día el eje se corre de nuevo hacia el marketing, pero ahora hacia el marketing digital y hacia la transformación digital de la organización en tiempos de la inteligencia artificial. El enfoque organizacional es la manera de mirar o comprender una organización. Se basa en modelos que incluyen los aspectos críticos de la misma, lo que permite alcanzar su comprensión. Los enfoques múltiples permiten analizar distintas facetas de la organización. Se basan en que el análisis de la organización se enriquecerá a partir del cuestionamiento sistemático de la misma desde diferentes puntos de vista. El enfoque estructural es el modelo del enfoque racionalista cartesiano. Describe lo que la organización debería ser desde el punto de vista racional.
Se desarrolló a partir de la visión sociológica y gerencial, en el cual la estructura tiene un papel fundamental en el logro de las metas, división de tareas y la interacción de las relaciones formales. Desde este punto de vista, existen clientes con necesidades y la razón de ser de las organizaciones es ofrecer productos y servicios que satisfagan esas necesidades. Por ende, las organizaciones deben obtener resultados y si no logran hacerlo de manera satisfactoria, deberán desaparecer. Desde este enfoque, la organización como estructura debe ser receptiva y adaptable a la tecnología. El comportamiento organizacional es representado por diagramas de flujo que describen las interacciones humanas ideales. De acuerdo al enfoque estructural, para toda organización existe una estructura ideal que le permitirá alcanzar sus objetivos. Esa estructura abarca el entorno, la tecnología y sus miembros. Los esfuerzos de la organización deben centrarse en lograr que la estructura esté adaptada, sea eficaz y evolucione en función de los cambios que se producen en el entorno. El principal dilema que enfrentan las organizaciones es la disminución de su capacidad de adaptación a situaciones no previstas. Desde el punto de vista estructural, la organización busca especializarse horizontal y verticalmente para alcanzar resultados. La satisfacción de los clientes es entendida como una función esencial en la que la estructura está. El enfoque tecnológico. La organización que desea ser competitiva en el desarrollo de su actividad económica debe prestar especial atención a los cambios tecnológicos y del mercado para adaptarse a ellos y asegurar su sobrevivencia en entornos dinámicos. La gestión de la tecnología puede ser clave de éxito o fracaso de una organización. Un uso ineficaz de la tecnología puede afectar la competitividad de la organización y precipitar su desaparición. La implementación de nuevas tecnologías puede ser un reto para las organizaciones. El impacto de situaciones no previstas por las organizaciones, como la pandemia del COVID-19, significó para muchas de ellas el tener que acelerar su transformación, recurriendo al uso intensivo de herramientas tecnológicas para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, y gestionar procesos de producción de bienes y servicios de forma remota. En este sentido, las empresas que tenían sus procesos de transformación digital más avanzados tuvieron una mayor capacidad de respuesta a los retos generados por las nuevas formas de hacer negocio y esto significó una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. La tecnología utilizada por una organización condiciona su estructura, funcionamiento y comportamiento. La integración y desarrollo tecnológico en la organización debe ser valorado a largo plazo. Es necesario establecer un sistema tecnológico adecuado a la demanda del mercado y la realidad del entorno específico. El enfoque humano. De acuerdo a este enfoque, la organización es una extensión de la familia, que está integrada por individuos con necesidades, valores e ideas, limitaciones y prejuicios, y la organización existe para satisfacer las necesidades de los individuos. Para lograr esto, los aspectos claves son el liderazgo, la motivación, la información y la participación. Según este enfoque, las organizaciones y los individuos se necesitan entre sí. Las primeras buscan ideas, energía, talento, y los segundos consideran sus beneficios económicos, el desarrollo profesional y las demás posibilidades que ofrece la organización. Una brecha entre las necesidades de los individuos y las de la organización representan un problema que suele traducirse en empleados infelices, organización explotada o ambos. El referente moderno de una organización enfocada en el talento humano es Google, que ha convertido sus espacios de trabajo en sitios acogedores que los empleados sienten como una extensión de su hogar, espacios en los que destacan programas internos enfocados en el bienestar de su talento. Una limitante de este enfoque es que puede parecer estéril. Los líderes de la organización no tienen como tarea fundamental hacer felices a sus empleados. Su misión es hacer que la organización sea productiva y rentable. Sin embargo, el factor humano puede comprometer la productividad y rentabilidad de la empresa. Por ende, comprender las motivaciones profundas de los individuos que la integran es un reto que deben enfrentar las organizaciones y que escapa a la visión racional de la misma. Enfoque político y simbólico. El enfoque político percibe que la organización está integrada por diversos individuos y grupos de interés, jerarquías, etc.
los cuales difieren en sus valores, preferencias, información y percepción de la realidad, y que además compiten continuamente por la asignación de recursos para su desarrollo, los cuales son escasos. Como en cualquier función de gobierno, los líderes de la organización deben gestionar las prioridades para poder asignar estos recursos, y las decisiones que se tomen pueden representar un perjuicio para diferentes sectores de la organización. Los conflictos provienen de las diferencias de percepción e interés en lo que refiere a las finalidades de la organización y el valor que aporta cada grupo. Los conflictos son un fenómeno inevitable que condiciona a la organización, la definen y actúan sobre su razón de ser, sus objetivos y sus relaciones interpersonales. En el enfoque simbólico, las organizaciones son percibidas como representación de la cultura humana, sus ceremonias, ritos, mitos y su significación. Desde esta perspectiva, la perseverancia de los símbolos de organización son una fuente de poder. Es por ello que la definición de la misión, visión y valores de la misma son elementos a los que se debe prestar atención, ya que representan la parte dogmática de la organización. Estructuras y procesos en función de la gente, enfoque funcional y de proceso en las empresas. Estructura organizacional. Entendamos primeramente lo que son las estructuras dentro de las organizaciones, abordando el concepto de estructura organizacional, el cual es utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta. Esta estructura se desarrolla para establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento futuro. Puntualizando, según Terry en 1973, una organización se define como el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. La estructura se ilustra utilizando una tabla organizacional, como lo dicen Cass y Rosenzweig en 1974, que definen a la estructura como el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de la organización. Merton en 2002 nos comenta que una estructura social formal, racionalmente organizada, implica normas de actividad definidas con claridad, en las que idealmente cada serie de acciones está funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización. Las empresas han tenido tradicionalmente una estructura organizacional por funciones para organizar su personal, estructura que ha sido muy útil desde su definición por teóricos de las ciencias de la organización. Henry Fayol fue uno de los primeros en indicar cómo ver a una organización y expresó que sus actividades y operaciones podían verse divididas en 6 grupos. Como lo vemos en el esquema, son grupos funcionales. Serían técnicas, comerciales, seguridad, contables y administrativas. Ahora bien, las actividades técnicas son las tareas relacionadas con la transformación y producción de bienes, productos y servicios. Las actividades comerciales, trabajos sociales con las transformaciones de compra y permuta y venta. Actividades financieras, como las labores conectadas con la captación y el buen uso del capital. Actividades de seguridad, funciones cuyo objetivo es la preservación y protección de las personas y los bienes. Actividades contables, tareas destinadas a facilitar los controles y los registros de inventarios, costos y estadísticas. Y actividades administrativas, acciones relacionadas con la integración de todas las operaciones de la organización,
Las actividades administrativas coordinan y sincronizan las actividades anteriores, por lo cual interfieren e influyen sobre ellas. Una de las características que presenta una estructura organizacional tradicional, según Guillermo 2002, es que para crecer requiere aumentar la complejidad o complicación de sus procesos internos, haciéndolas más ineficientes de cara al cliente. Los flujos de información se vuelven lentos debido a la gran cantidad de pasos a seguir. Una de las opciones importantes que se ha ido imponiendo para mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades de la empresa es el enfoque basado en procesos, que busca ante todo definir la necesidad del cliente y sus requisitos, para luego definir los mejores procesos para llevar a cabo el producto o servicio que busque la satisfacción del cliente, logrando así la eficiencia y la eficacia del proceso, que se traduce en efectividad para el mismo. La ventaja de los enfoques basados en procesos es que identifican procedimientos de dirección, de agregación de valor y de apoyo para lograr una mayor orientación de la empresa, siempre basada hacia el cliente, y lograr así mayor competitividad. Pero dada la complejidad de las organizaciones y sus interrelaciones, se vuelve necesario revisar y aplicar una visión sistémica de la organización, la cual explique la organización como un todo, que busca la obtención de los objetivos organizacionales y de la satisfacción del cliente. Entropía organizacional. Las organizaciones como sistemas abiertos. Las empresas son sistemas que tienen límites flexibles, permeables, que permiten intercambiar información, energía e influencias con su entorno. Katz y Kahn en 1986 conciben las organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crecer y autorreproducirse y con capacidad de respuesta, en constante intercambio con el medio ambiente que los rodea. Las organizaciones son sistemas abiertos, ya que mantienen una interacción activa y un constante intercambio de materia, energía e información con su entorno, formándose un ciclo. Los componentes del sistema entran a la organización desde el ambiente en forma de insumos, que sufren procesos de transformación y salen en forma de productos y o servicios. La retroalimentación del sistema es la clave de los controles, donde los resultados de la acción regresan al individuo, permitiendo analizar y corregir los métodos de trabajo. Este esquema lo vemos en la lámina, donde observamos que están los insumos, que pueden ser humanos, materiales, equipos financieros, información, entre otros, reconocidos como los recursos. Estos serán transformados mediante procesos de transformación, que son también reconocidos como capacidades administrativas, por ejemplo, planeación, organización, dirección, control, tecnología, entre otros, para así obtener lo que son los resultados o productos y o servicios, como bienes y servicios, ya sean pérdidas o utilidades, desarrollo y satisfacción de los empleados, entre otras cosas, y satisfacción del cliente. Luego este ciclo se vuelve a cumplir, yéndonos de nuevo a inyectar más insumos y así sucesivamente. Toda empresa ordenada u organizada, como el sistema abierto que es, puede pasar a estados menos ordenados y organizados en una cantidad definida y medible que se denomina entropía, y de allí nace la necesidad de la negentropía, que es entropía negativa o regeneración del sistema, teniendo en cuenta que esta última es la entropía que el sistema exporta para mantener su propia entropía baja. La entropía del sistema es generada por el intercambio con el medio,
más que por la producción interna de la entropía en el sistema, permitiendo su autoorganización, según Navarro en 2001. Como ya se mencionó, al final todo es un ciclo continuo de interacciones y de procesos, tanto internos como externos. Por otro lado, además de los procesos que suceden en este ciclo, las empresas están sometidas a otros desafíos emergentes que se vuelven impulsores de cambio, como la convergencia de tecnologías, la globalización, la virtualidad, entre otros. Si una empresa en su proceso de operar en el mercado abandona patrones de jerarquía y organización formal, la entropía aumenta y la estructura tiende a descomponerse en grupos más pequeños o individuos que funcionan por separado. En los sistemas abiertos, gracias a los recursos que se obtienen del exterior, esta tendencia puede ser corregida y transformada hacia una organización más organizada, buscando así el equilibrio. La pérdida de jerarquía que genera el desorden organizacional se convierte en un elemento de evolución, ya que obliga a fijar un nuevo sistema organizacional para el logro de los objetivos. En consecuencia, se obliga a su adaptación al entorno. En un entorno actual donde la globalización, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad son elementos que conforman los sistemas económicos, son muchas de las empresas que no son capaces de adaptarse. Estos elementos son los que conforman un entorno VUCA, por sus siglas en inglés. Una de las soluciones para esto pasa por desarrollar sistemas más abiertos para poder intercambiar materia y energía con el exterior, dígase de inversiones, contratos, conocimiento, talento, entre otros. O bien, aumentar su entropía, esa situación de crisis como fuente de nuevas oportunidades de éxito, cambio de valores y por tanto nuevas necesidades y objetivos. Tengamos en cuenta lo siguiente: la entropía puede resultar valiosa para las empresas. Cuando las capacidades organizacionales son débiles, la entropía lamentablemente tiene una relación inversamente proporcional con el emprendimiento corporativo. A mayor entropía, menor emprendimiento corporativo. Sin embargo, cuando las capacidades organizativas son fuertes, la relación entre la entropía y el emprendimiento corporativo es significativamente positiva. A mayor entropía, mayor nivel de emprendimiento corporativo. Es decir, cuando la empresa se expone a este nivel de entropía, aumenta el nivel de riesgo y no queda más que adaptarse y encontrar nuevas oportunidades para así conseguir los fines buscados. El entorno empresarial afecta enormemente al devenir de la empresa. Las crisis a nivel mundial surgidas en la última década y potenciadas por la aparición del COVID-19 y la reciente guerra en Ucrania han propiciado un entorno hostil, afectándolas en mayor o menor grado, en el cual las empresas deberán trabajar convenientemente para no verse perjudicadas por los constantes cambios que aparecen, en parte debido a los avances tecnológicos, entre otros. Esto provoca un desbarajuste en la planificación empresarial, haciendo que las organizaciones deban realizar modificaciones en su gestión de forma rápida y radical, lo que puede ser interpretado como un aumento de la entropía, donde los ejecutivos tendrán que surfear las dificultades, evaluar el entorno VUCA y ajustarse de manera satisfactoria para lograr permanecer en el mercado. Muchas gracias por su atención.